y su poder redentor. La importancia de las Sagradas Escrituras para conocer a Dios y su poder redentor. Y para ello les invito a que abran sus Biblias allá en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a leer algunos versículos de Mateo capítulo 22, del versículo 23 al 30. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, del versículo 23 al 30, de la siguiente manera. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Quiero que fijemos nuestra atención ahí en lo que Jesús está diciéndole a aquellos saduceos que lo estaban tentando, que lo estaban cuestionando. No se acercaron a él de una manera sincera, sino para probarle, para tentarlo. Dice, Jesús les respondió ahí en el versículo 29, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué estaban errando? ¿Por qué estaban equivocados? ¿Por qué habían perdido ellos el rumbo? Porque ignoraban las Escrituras. Y al ignorar las Escrituras estaban ignorando también a Dios. Y al ignorar a Dios estaban ignorando también su poder. ¿Se dan cuenta esa relación que hay entre las Escrituras y Dios? ¿Por qué? Porque las Escrituras son la palabra de Dios. Porque las Escrituras nos presentan a Dios tal y como Él es, hasta donde Él se ha querido dar a conocer. Las Escrituras pues son la autorrevelación de Dios, o son la revelación de Dios. Y por eso en esta mañana, en esta hora del día, vamos a ver 3 cosas importantes acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Eso es un principio fundamental que debemos nosotros de aceptar, que debemos de reconocer, que Dios ha hablado, que Dios se ha dado a conocer al hombre. También que Jesús mismo nos ordena a estudiar, nos ordena a escudriñar las Escrituras. Y por último, que también estas Escrituras nos dan a conocer la única manera en que podemos ser salvos. No hay muchas formas. Por ahí se escucha que dicen que todos los caminos llevan a Dios, no habría dicho que todas las religiones llevan a Dios, que así como todos los caminos llevan a Roma. Pero en realidad, hermanos, habrá muchos caminos que llevan a Roma, pero solamente hay un camino que nos lleva a Dios. Y ese camino es Jesucristo. Así lo declara Él ahí en Juan 14:6, cuando dice yo soy el camino. No dice un camino, no dice uno de tantos caminos, sino el camino, el único camino, la verdad y la vida. Y Jesús mismo dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo solamente. Y sabemos, hermanos, que para conocer al mundo hay muchos tratados. Es más, se han establecido muchas ciencias, muchos tratados. Hay, por ejemplo, tratados de geografía, geología,
biología, antropología, sociología, astronomía, etcétera, etcétera. O sea, para todas las áreas para todas las ciencias o para todas las manifestaciones de la materia, hay ciencias. Aún lo que sería la energía y todo eso, hay ciencias, la física, la química, no sé, esto de que estudia la electricidad. Para todo hay tratados, para todo hay quienes se dedican a investigar. Pero para conocer a Dios solamente hay un tratado, solamente hay un libro. Y ese libro es nada más ni nada menos que la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y por eso, en base a estas Sagradas Escrituras, nosotros podemos llegar a conocer a Dios de una manera fiel, de una manera confiable, y sobre todo sabiendo que estas Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo, están siendo respaldadas por el Espíritu Santo, y cuando tú y yo las leemos, ese mismo Espíritu que inspiró a los profetas, que inspiró a los apóstoles, ese mismo Espíritu ilumina tu mente, ese mismo Espíritu abre tu corazón, ese mismo Espíritu Santo te sensibiliza a la voz de Dios, de tal manera que la entiendes, de tal manera que te gusta. Por eso decía David, ¿verdad?, que para él, ahí donde leímos en el Salmo 19, dice que para él la palabra de Dios era más dulce que la miel misma, que la que destilaba del panal. Para él la palabra de Dios era más valiosa que el oro y que el oro refinado. No sé qué significa para ti la palabra de Dios, cómo la valoras, qué tanto la estimas. Ojalá y pudiésemos estimarla así como David, así como Jesús mismo estimaba la palabra de su Padre. ¿Por qué? Porque sabía que esa palabra era verdad. Y por eso Él dio a conocer esa palabra. Él le decía a sus discípulos, yo les he dado a conocer, ahí en Juan 17, yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste, decía Jesús. Tuyos eran y me los diste. Dice, para que ellos vean mi gloria, quiero que donde yo esté, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria, esa gloria que he tenido contigo desde el principio. El Señor Jesús quiere compartir su gloria con nosotros, pero antes quiere compartir su palabra, que es la palabra de su Padre. Muchos quieren compartir la gloria, quieren la gloria, pero no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren conocer la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? No puedes tú tener acceso a la gloria, no puedes tú tener acceso al cielo sin antes tener acceso a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús en Juan 5:39 decía, escudriñad las Escrituras, escudriñen las Escrituras, lean las Escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. En ellas podemos encontrar a Jesús. Decía en la mañana un hermano, cuando leo los evangelios, yo paréceme escuchar la voz de Jesús. Puedo ver a Jesús en sentido espiritual. Sí, de eso se trata, que la palabra de Dios cobre vida en nosotros, que la palabra de Dios pueda resonar no solamente en nuestros oídos, no solamente en la mente, sino también sobre todo en el corazón. Por eso también decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y bueno, hay muchos textos, abundancia de textos que hablan acerca de la belleza, de la grandeza de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a tratar de concretarnos a lo que es nuestro tema, la importancia de las Sagradas Escrituras para conocer a Dios y su poder redentor. Hemos dicho que la verdad, diríamos nosotros, el principio básico, fundamental para la fe cristiana es que Dios ha hablado. Allá en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, Moisés está dirigiéndose al pueblo de Israel. Dice,
Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras. Oíste más a excepción de oír la voz, dice, ninguna figura vistes. Aquí Moisés está diciéndole al pueblo, es verdad, Dios habla. Y ustedes mismos escucharon esa voz como de trueno, que más adelante el pueblo no la pudo soportar y dijo, ya no hable más Dios con nosotros, mejor habla tú, Moisés, porque no sea que vayamos a morir. Pero ellos escucharon la voz de Dios. Pero Moisés aquí está previniendo, está advirtiendo al pueblo que no hagan ninguna imagen, ninguna figura de Dios, ninguna representación de Dios. Porque dice, aparte de la voz, aparte de oír sus palabras, ninguna figura vieron. Dios más adelante, cuando Él da su ley, ahí en Éxodo capítulo 20, cuando Él va a dar la ley de los 10 mandamientos al pueblo de Israel, Él empieza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Oigan bien lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Y si Él le dijo al pueblo de Israel, eso también nos lo dice a nosotros. No te harás imagen ni ninguna semejanza de Dios, por supuesto, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dice. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No dice, no las adorarás, ni siquiera las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, dice. Él es celoso, ya hablamos de esto, que Él nos quiere para sí mismo y solamente Él no quiere compartirnos con nadie más. Él nos quiere para Él solo. Y vaya que tiene todo el derecho de ponerse en ese plan. ¿Por qué? Porque Él nos creó, porque Él creó el universo y además de eso Él nos redimió. Le pertenecemos porque Él nos compró. Yo siempre he dicho esto, le pertenecemos a Dios por doble derecho. Una, porque Él nos creó, y otra, porque Él nos compró por medio de su Hijo Jesucristo. Y por eso Él nos quiere para Él solo. No, dice, no quiero a nadie más, daré mi gloria, dice el Señor. Por eso dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Así que Dios ha hablado y ha declarado fielmente, claramente, nítidamente su voluntad. Y su voluntad es que Él es el único Dios que debe ser adorado, el único Dios en quien debemos creer, el único Dios que merece nuestra adoración, que merece nuestro amor pleno. También en Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, hablando aquí el autor a los hebreos, los padres, quiere decir los patriarcas. Él, habiendo hablado a nuestros padres, a nuestros patriarcas, dice ahí, de muchas maneras, en estos postreros días, nos ha hablado, dice, por el Hijo. Hebreos 1:1, volviendo, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que Dios ha hablado, le habló a Adán, le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a David, antes le habló a Josué, a Moisés, a David, a los demás profetas, le habló a los apóstoles y ahora nos sigue hablando a través de su palabra. Cuando tú abres la Biblia, cuando tú abres las Sagradas Escrituras, Dios mismo te está hablando a través de ellas. Tienes que poner atención, tienes que escuchar su voz, esa voz
que está llena de amor, esa voz que está llena de misericordia, esa voz que proclama la verdad, porque Él es veraz. Jesús mismo nos ordena, como decíamos, estudiar, escudriñar las Escrituras. Juan 5:39, hace unos momentos lo cité, voy a volverlo a citar. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué tenemos que estudiar las Escrituras? ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? Porque ellos nos hablan de Jesús, ellos dan testimonio de Jesús, ellos nos presentan al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero, al Dios creador del universo, al Dios que sostiene el universo con la palabra de su poder, como la misma Escritura lo dice. Así que tenemos que, si queremos conocer a Dios, si no queremos errar como los saduceos que ignoraban las Escrituras y por ello ignoraban el poder de Dios, si tú no queremos ignorar las Escrituras, si tú y yo no queremos ignorar o desconocer quién es Dios, entonces tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. No para adquirir conocimiento, porque el conocimiento no nos salva. Algunos piensan que conocer más de la Biblia, como que eso asegura más nuestra buena relación con Dios. No, lo único que asegura tu buena relación con Dios es Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre, y solamente por medio de Él podemos obtener paz con Dios, solamente por medio de Él podemos reconciliarnos con Dios, solamente por medio de Él o a través de Él podemos permanecer delante de Dios. No es por nuestros propios méritos, no es por nuestros propios recursos, sino es solamente por medio de Jesucristo que podemos estar delante del Padre. Por eso el Señor Jesús también le decía a las multitudes, en este caso a los judíos que habían creído en Él, de eso trata el capítulo 5 de Juan, también les decía: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él, decía el Señor Jesús. Los judíos, los fariseos, los escribas, se jactaban de conocer las Escrituras. Y vaya que sí las conocían muy bien. Incluso podemos decir se las sabían de memoria. Pero los escribas, aunque supieran de memoria las Escrituras, y esto usted lo puede corroborar, ¿verdad? Si investiga cuál era la labor de los escribas. Aunque ellos conocían las Escrituras de memoria, cuando hacían la transcripción de las Escrituras, tenían que hacerlo tan cuidadosamente que tenían que ir copiando letra por letra. Tenían que medir, por decirlo así, el pliego donde iban a pasar la escritura, donde iban a transcribir las Escrituras, y tenían que primero cuál era la letra que estaba en medio, y así una por una tenían que irla transcribiendo. Pero sí conocían las Escrituras, tenían las Escrituras en su mente, pero Dios en su providencia quiso que los escribas no transcribieran o no escribieran las Sagradas Escrituras de memoria, para evitar cualquier error. Por eso, hermanos, esto que usted tiene en sus manos, esto que tengo en mis manos, es confiable. Dios la ha preservado, Dios ha preservado su palabra. Ya en alguna otra ocasión más adelante vamos a hablar sobre la inerrancia de las Escrituras. Cuando hablemos de lo que son los atributos o características de las Sagradas Escrituras, uno de ellos es la inerrancia. Es verdad que puede haber errores de imprenta. Es verdad que a lo mejor por ahí a algún copista se le pasó algún error. Pero en términos generales, las Sagradas Escrituras, la Biblia, es confiable.
es confiable. ¿Por qué? Primero, como dijimos, porque es la palabra de Dios. Segunda, porque Dios inspiró a aquellos hombres que escribieron estas escrituras, esta palabra. Y en tercer lugar, es confiable porque el mismo Espíritu da testimonio de que esta escritura, de que las sagradas escrituras, de que la Biblia son la palabra de Dios, cuando la confirma en nuestro corazón. Así que es importante tomar en cuenta el testimonio de Jesús mismo con relación a las sagradas escrituras. Dice, ellas son las que dan testimonio de él. Y si creen a las escrituras, y si creen a Moisés, decía Jesús, pues crean en mí también. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de mí, porque las escrituras dan testimonio de mí. Así que si queremos conocer a Jesús, vayamos a las escrituras, vayamos a los evangelios. Las sagradas escrituras nos dan a conocer la única manera de ser salvos. Por eso el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, allá en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez, le decía Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, dice, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No dice que te pueda hacer sabio para que ganes los concursos bíblicos, no dice que te pueda hacer sabio para que obtengas premios, no dice que te pueda hacer sabio para que tu nombre pase a la historia, no, dice, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. En la mañana recordábamos lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, ¿qué dice? Lo decíamos en la mañana. Ya se nos olvidó. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que somos salvos solamente por la fe, no por obras, pero por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque vemos ahí que Pablo mismo le dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También el apóstol Pedro, dirigiéndose a aquella multitud que se había reunido allá en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, este Jesús es la piedra reprobada. El día de Pentecostés también, recuerden que en Hechos capítulo 2 se nos habla acerca de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, y precisamente después de Pentecostés, el apóstol Pedro se dirige al pueblo, se dirige a la multitud y le está diciendo, especialmente la multitud estaba compuesta por judíos, tanto judíos de sangre como judíos prosélitos, o sea, gentiles que habían adoptado la religión de los judíos, que también creían en Jehová o en Yahvé o en Jehová, como algunos lo pronuncian. Y bueno, a ellos se dirige el apóstol Pedro y les dice ahí en Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, dice, hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre, que solamente a través de su Hijo Jesucristo podamos tener acceso a su presencia. Por eso Él lo envió, porque no había otra manera. Ya lo hemos dicho
una y otra vez. No había otra forma en que el hombre pudiese tener acceso a la presencia de Dios, solamente a través de Jesucristo. El Padre lo sabía y por eso envió a su muy amado Hijo Jesucristo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El hombre y la mujer sin Cristo están perdidos. Y la única manera de salir de esa situación, de esa condición, es por medio de la fe en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús claramente lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre sino solamente a través de Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Fuera de Él hay muerte, solamente en Él hay vida. Así lo deja claramente establecido Juan en su Evangelio, en los primeros versículos del capítulo 1. Dice que en Él estaba la vida, hablando de Cristo. En Él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y por eso no quisieron venir a la luz. Y hermanos, ¿por qué actualmente la gente sigue rechazando a Jesús? Sigue rechazando el Evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren venir a la luz. Porque no quieren venir a Jesús. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en sus obras malas. Porque quieren seguir viviendo en su pecado. No quieren renunciar a Él. Y la única manera de obtener salvación y vida eterna es renunciando al pecado y poniendo nuestra confianza en Cristo. Es la única manera. No hay más. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre precioso, maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero concluir la exposición de este tema citando el párrafo 1 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, del tema de las Sagradas Escrituras. El capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster habla sobre las Sagradas Escrituras. Y en el primer párrafo dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad, y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Esa voluntad revelada de Dios ha quedado plasmada en las Sagradas Escrituras, en este libro que conocemos como la Biblia o la Santa Biblia, y ha quedado escrito para testimonio a las naciones, para testimonio a la humanidad, pero también, sobre todo, para testimonio y fortaleza de la iglesia, o sea, de ti y de mí. Debemos darle gracias a Dios por este libro.
Este libro que ha sido tratado de destruir a través de las edades, por muchos hombres y por naciones. Es más, actualmente hay naciones poderosas que están tratando de destruir este libro, estas sagradas escrituras, pero ¿saben qué? No lo van a lograr. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente que el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero su palabra no pasará. Aunque aún dice, ni una sola jota, ni una tilde pasará de la ley, pasará de su palabra hasta que todo se haya cumplido. ¿Saben qué, mis hermanos? La voluntad de Dios se está cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. Y quiero decirles una cosa, nuestra salvación está más cerca ahora que ayer y que antier. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Amén. Amén. Así es, mis hermanos. Así que Dios nos ayude para permanecer fieles hasta el final, porque claramente dice su palabra que el que persevere hasta el fin, que quien persevere hasta el fin, ese será salvo. Que el Señor nos ayude a ser fieles hasta el final y leamos su palabra. Escudriñemos las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesús. Amén.